caso Mangajo ha captado la atención nacional. La propia fiscal de la Nación, Diana Salazar, señaló que ella está personalmente interesada en el caso, porque es un caso que está que tiene importantes precedentes, que puede generar incluso varios temas relacionados con la administración de justicia en Ecuador, puede generar jurisprudencia y está siguiendo de cerca este tema. En las imágenes, para quienes nos siguen a través de las redes sociales, podemos ver diálogos que se mantuvieron con Diana Salazar en la ciudad de Cuenca. En las imágenes desde el doctor Simón Valdivieso, atrás aparece el doctor Caupolicán Ochoa, y estuvo aquí Diana Salazar en esta fallida audiencia que debía darse el pasado jueves 12 de septiembre. Estamos en nuestros estudios con el doctor Simón Valdivieso. Él es director del Consejo de la Judicatura, para hablar sobre este y otros temas relacionados con su actividad en el Consejo de la Judicatura. Empecemos por el caso del Mangajo. ¿Qué es lo que conversaba con la señora fiscal de la Nación, doctor Valdivieso? Buenos días y muchas gracias. Conversábamos sobre la sorpresa causada tanto a ella como al Consejo de la Judicatura, en el sentido de que la audiencia no se había dado. Ella salía justamente de la sala de audiencias, a donde obviamente uno como director y como persona particular al proceso no puede ingresar por tratarse de una audiencia de carácter reservado por mandato constitucional y por mandato legal. Conversamos sobre esa preocupación que teníamos los dos, coincidíamos, y obviamente lo que se le pudo decir a ella como Consejo de la Judicatura es que inmediatamente, de acuerdo a la facultad legal y reglamentaria, iniciaríamos una investigación. Y así efectivamente se procedió, porque ella me indicó, incluso se iba a poner en contacto con la presidenta del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, en horas de la tarde, se generó desde la dirección provincial del Consejo de la Judicatura una disposición administrativa para que el coordinador de control disciplinario inicie inmediatamente la investigación para establecer eventuales responsabilidades en torno a esa audiencia fallida. Justamente, doctor Valdivieso, ahí preocupaban dos temas, ¿no? Uno de ellos es que una de las integrantes de esta sala, quienes debían conocer esta audiencia de apelación, estaba de vacaciones. Es un tema, entiendo yo, previsible. Un proceso de solicitud de vacaciones no es de un día para el otro, salvo que haya alguna situación personal ahí de importancia fuerte. Y el otro es que se sortean a personas que no son del área de lo penal, son jueces, en este caso de lo civil, que horas antes de la audiencia se excusan precisamente porque afirman que a ellos no les corresponde conocer estos temas. Entonces, sí nos preocupa un poco ahí cómo se está llevando estos procesos administrativos para la conformación, por ejemplo, de las salas que deben conocer temas como estos. Bien. Una vez que se radica, hablemos concretamente ya en este caso, y cuando corresponde a una corte provincial, a los jueces de la corte provincial conocer un caso sobre la base de una apelación, inmediatamente que llega se hace un sorteo, se asignan a los jueces, se designa un juez ponente, y obviamente este juez ponente es quien es el que tiene que de alguna manera con los otros jueces coordinar, por ejemplo, señalar la fecha para una audiencia como este caso, que era la audiencia de apelación. Pero cuando se hacen estos sorteos, no sé si usted nos explica, yo le digo porque no conozco, cuando se hacen estos sorteos, si es un caso penal, debería sortearse entre los jueces de lo penal, no con otros jueces, o cómo se maneja estos temas. El tema, esto se maneja muy independiente tanto del área jurisdiccional cuanto del área administrativa. ¿Qué quiero decir? Primero vamos precisando. El asunto cuando se tratan de audiencias, eso es un asunto eminentemente jurisdiccional, en donde el Consejo de la Judicatura per se no interviene, porque esto cae dentro del ámbito jurisdiccional, principio de independencia de los jueces. De ahí vamos al campo administrativo, en donde existe una unidad que se llama el jefe de la oficina de sorteo. Ahí, sobre la base de los requerimientos internos que se hacen directamente desde la figura de una persona que es el coordinador o coordinador de la área,
tiene una conexión directa entre juez, coordinador y esta jefatura, y se realiza el sorteo, que es automático a través de un sistema que se llama el SATGE. Es decir, este sistema SATGE es un sistema a nivel nacional, no es una cuestión descentralizada, es decir, todo está articulado a nivel nacional. De los informes que hemos podido recabar, indudablemente es a través del sistema en donde se realiza sobre la base del requerimiento de la figura del coordinador, es en donde se realiza el sorteo y viene la asignación de los jueces. Sin lugar a dudas que cuando se trata de materias, y por eso quiero referirme a dos cosas que usted señalaba. Primero, el tema de la previsibilidad. El tema de la previsibilidad, y con respecto, por ejemplo, se había integrado ya el tribunal, 3 juezas que conforman el tribunal. Esto se había hecho con fecha 5 de agosto, se convoca la audiencia para el día 12 de septiembre. Está integrado, más de un mes. Sí, está integrado el tribunal. Una de las juezas pide que se le reprograme sus vacaciones. Existe un informe de la coordinadora en donde dice no hay diligencias pendientes. Luego se pide un informe a la unidad de talento humano. Talento humano dice es viable la reprogramación porque nosotros para eso tenemos un reglamento que establece los requisitos que deben cumplirse, y una vez que se cumple con todo ese proceso que es en cadena, sin lugar a dudas se genera una acción de personal autorizando la reprogramación de vacaciones. Esto por un lado. El otro, el que tiene que ver usted, y yo pienso que los ciudadanos en el Ecuador estamos confundidos y nos ha mareado un poco el tema, cómo es que siendo un asunto de orden penal se sortean a jueces de lo civil. Entonces, de lo que las explicaciones que se nos da es de que en el sistema se hace el proceso de el sorteo el rato que la figura del coordinador, o en este caso la coordinadora, dice hay un juez, el día 28 de agosto, si la memoria no me falla, ya se había autorizado la reprogramación de las vacaciones. Entonces, con ese conocimiento, el juez ponente, la jueza ponente, tiene que pedir a través de la coordinadora hacia la jefatura de jefe de oficina de sorteos que se haga el sorteo. Obviamente que se hace el requerimiento y sale un juez civil. Y obviamente un juez civil no es competente para conocer en razón de la materia. En este caso el juez se excusa, la jueza ponente acepta la excusa y si es legal, vuelve a pedir y vuelve a salir otro juez de lo civil. Pero eso ya estamos hablando de la víspera en que se debía darse la audiencia. Ahora, y este juez obviamente concluyó, se excusa. Eso es lo que en definitiva esa sería la trama de este evento que conmocionó doctor de alguna manera al país. ¿Qué significa la presencia de la fiscal general de la Nación? Sabemos que ella está sumamente ocupada, sumamente atareada, con casos complejísimos como el caso Sobornos, pero se da el tiempo de venir a la ciudad de Cuenca y de intentar estar presencial en esta sesión que está ya en manos de los jueces ecuatorianos. ¿Qué significa su presencia? ¿Cuál es la lectura? Es normal la presencia de la fiscal general o del fiscal general. Pero no en cualquier caso. Bueno. Pero no hemos tenido la presencia de los fiscales generales de la Nación en casos pero en no Cuenca. es tan normal. Si la memoria no me falla, cuando desempeñaba las funciones de juez, nosotros teníamos, por ejemplo, en audiencias en las cuales llevaba el caso un fiscal del caso. El fiscal que conocía el caso X ya de una unidad. Sin embargo, se veía la presencia del fiscal provincial, ¿no? Es decir, porque hay una explicación que hay que darlas con toda la preocupación que también la tiene usted. Es decir, claro, llama la atención que la fiscal general de la Nación, con semejantes responsabilidades que tenga en Quito, se da el tiempo para venir y estar presente acá. Hay un principio básico en la Constitución de la República en cuanto corresponde a la Fiscalía General del Estado como ente. Los fiscales pueden hacer gestiones aquí, acá o en otro lado, no es como el caso de los jueces no pueden salir de su ámbito, y esa es la razón por la que un fiscal en el Azuay puede realizar gestiones en Pichincha.
que yo pongo el ejemplo, o el fiscal general pueda estar presente en cualquier lugar. Ahora, claro que indudablemente la señora fiscal general, la doctora Diana Salazar, viene a Quito por el preámbulo suyo justamente, es decir, un caso de connotación nacional sobre un tema tan sensible que quiero recordarles que dentro de los 4 ejes que tiene el Consejo de la Judicatura actual, el 4.º eje es la lucha y el combate y la investigación a ese tipo de conductas que atentan contra derechos de las mujeres, derechos sexuales de mujeres, niños y adolescentes, es decir, va dentro del 4.º eje que tiene el Consejo de la Judicatura. Yo pienso que ahí se puede explicar y se explica de esos 2 lados la presencia de la fiscal general doctor del Estado. Valdivieso, también ahí entran otros temas que quizás tendrían que ver con la presencia de la fiscal general. Uno de ellos era el traslado abrupto, no sé si decirle así, de la fiscal que estaba a cargo del caso, Valery Rojas, y además las presuntas amenazas que circularon a través de las redes sociales de una familiar muy cercana de la persona acusada. Sin lugar a dudas que ya el tema administrativo de los fiscales aquí en el Azuay, como de la Fiscalía a nivel nacional, es enteramente de la Fiscalía General del Estado. Ahí no entra el Consejo de la Judicatura. Nosotros, el Consejo de la Judicatura solamente, de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial, tiene competencia para conocer sobre las eventuales inconductas de los funcionarios que prestan servicios en la Fiscalía General del Estado. Quizás analizar las razones por las cuales esto ha generado una serie de suspicacias, ¿no? Es decir, ¿por qué se le traslada a la fiscal? ¿Es un tema administrativo? De acuerdo, de responsabilidad de la Fiscalía, de acuerdo, pero quizás la intencionalidad con la cual se la traslada. A ver, allá quería ir justamente como preámbulo en el sentido de decir, este cambio administrativo no le corresponde al Consejo de la Judicatura, es la primera precisión que debemos hacer hacia los ciudadanos, es decir, ya la primera incógnita vamos... Es responsabilidad de la Fiscalía, un tema administrativo interno de Fiscalía. Exactamente, producidos los hechos, como decía, nosotros solamente tenemos competencia en el ámbito disciplinario. Sin embargo, se ha conversado sobre el tema porque es una preocupación y que atañe al Consejo de la Judicatura, porque la Fiscalía es un ente autónomo, pero forma parte de la función judicial, y de lo que se conoció y de lo que se conversó con el fiscal provincial, la explicación que se dio es la siguiente, es decir, la fiscal, la señora agente fiscal, originariamente tiene su nombramiento en el Cantón Ponce Enríquez. Cantón Ponce Enríquez es un cantón, la fiscal como Rojas. usted desconoce, sí, es un cantón eminentemente con una problemática inmensa, de tal suerte que desde el Consejo de la Judicatura estamos preocupados por el tema de la designación incluso de un juez. Ahí hay 2 jueces multicompetentes, el uno fue destituido, una de las juezas, y la preocupación de Camilo Ponce Enríquez y en materia de la Fiscalía General del Estado. La Comisión Anticorrupción capítulo Cuenca, aproximadamente finales del mes de abril, me hizo una visita al Consejo de la Judicatura, en donde tenían ellos una preocupación de la ausencia de un fiscal definitivo. ¿Por qué? Porque hemos tenido el tema de lo itinerante en la designación de ese fiscal, es decir, un fiscal, otro fiscal, eso genera problemas dentro de la ciudadanía. Se hizo eco de eso la Comisión Anticorrupción, y en su momento, por conocer un asunto de competencia del Consejo de la Judicatura, se generó un oficio al fiscal provincial haciéndole saber de esa preocupación ciudadana y la necesidad de que se designe a un fiscal, pero que ya esté permanente. Hasta ahí es lo que se hizo realmente por parte del Consejo de la Judicatura. De lo que se nos ha comentado es que la fiscal, tampoco lo sabíamos, originaria era la doctora Rojas. Ella era la fiscal originaria, y que obviamente el fiscal, dentro de sus capacidades, el fiscal provincial, de sus atribuciones, estaba generando cambios administrativos. Y dentro de esos cambios administrativos lo hizo. Realmente que preocupó, y es lo que nos ha llamado la atención, sin hacer ningún juicio de valor o de desvalor, es el tema de que
En esta coyuntura ella sea trasladada. Se produce ese cambio. Entonces, lo que ha explicado el fiscal provincial es en ese sentido de que lo que él dispuso es que regrese a su lugar originario, pero sin sacarle del conocimiento del caso. Hay, doctor Valdivieso, temas de interés nacional que competen al Consejo de la Judicatura. No es extraño para usted la realidad que se vive en las cárceles de Ecuador, saturadas muy por encima de su capacidad, con los gravísimos problemas que se han dado, que llevaron casi a un punto de descontrol en las cárceles. Se habla de que hay un exceso de población carcelaria. Se ha intentado legislar en Ecuador para que no sea así. Por otra parte están las protestas de representantes públicos en Guayaquil, el municipio de Guayaquil, que exigen que se sea más severo, de que no se libere con tanta facilidad a los delincuentes que son capturados, muchos de ellos infraganti. Todo esto genera problemas, discusión, debate en Ecuador. Los debates no nos faltan. Bueno, incluso le escuchamos al presidente de la República en un discurso público pidiéndoles a los jueces que hagan respetar el trabajo a la policía. Hay excitativas incluso desde el Ejecutivo. Pero hay problemas reales que se dan y que están en manos del Consejo de la Judicatura para que esto por lo menos se alivie de alguna manera. Y eso es la agilidad en la justicia, de la que tanto se ha hablado, de la que tanto se ha experimentado, que se ha dicho que el SOI va a ser tomado como modelo nacional. Se evidencia en los actuales días, y usted me corregirá si no es así, doctor Valdivieso, una especie de colapso en el modelo de gestión. Hay juicios penales que conocemos, están agendando para fechas como junio, mediados del año próximo. Más difícil que sacar un turno con un cirujano en el IES. El hecho de que una persona pueda ser llevada a las cortes. ¿Qué es lo que está pasando con esto? A ver, usted tiene toda la razón y yo pienso que a veces los ecuatorianos somos amnésicos. El cambio al sistema de justicia en la década pasada se dio sobre la base de una necesidad ciudadana, que fue el argumento, es decir, había colapsado el sistema de justicia, la justicia no era creíble, los operadores de justicia no funcionaban, había un tortuguismo, es decir, esos fueron los argumentos, me estoy refiriendo a los argumentos que se esgrimieron para que incluso exista la asamblea de Montecristi. Recuerden ustedes, y ahí es donde es ese escenario político en donde se dio el supuesto cambio profundo al sistema de justicia. Entonces, obviamente que lo que usted señala, y me ha dado varios temas, pero quiero partir de lo es problemático, tiene varias aristas, pero uno de los más delicados es la situación carcelaria en Ecuador, que no da para más. Hay dos cosas que usted pone, como se dice, el adagio popular, el dedo en la llaga. El tema de cómo es, si hablamos de una agilidad de la justicia, nosotros tenemos audiencias fijadas para el año 2020. No solamente el 2020, creo que en algunos lugares para el año 2021 en algunos temas. Por ejemplo, veo el tema contencioso administrativo, que no es un tema tan sencillo. No digo que los otros temas sean sencillos, pero tienen una mayor complejidad. A nivel nacional están señaladas audiencias para el año 2020. El tema de la primera respuesta que podemos dar a esto es de que, a ver, todo lo que sucede en el Ecuador y en el mundo social rebota siempre hacia la función judicial. Ahí hay que darle una explicación. ¿Qué pasa con el tema de, por ejemplo, a nivel de tribunales de garantías penales, a nivel de tribunales de sala a nivel nacional? ¿Por qué el hecho del señalamiento de audiencias que no son inmediatas, sino toman largo tiempo, son de largo aliento, por el hecho de que justamente el Consejo de la Judicatura anterior, a través de una resolución, estableció el pool de jueces? Ese es un asunto que en Cuenca lo pusimos de manifiesto en el mes de abril con la presencia del Pleno del Consejo de la Judicatura, en que esa era una necesidad. Hablábamos de la provincia, de la ciudad, pero pensamos que también es una necesidad de país. Eso podríamos explicar de alguna manera la razón, el pool de jueces. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sistema establecido por el anterior Consejo de la Judicatura,
Judicatura, a través de este sistema justamente el SATG, se hace un sorteo y se asigna jueces para cada caso. Pero doctor, pero hay temas que quizás no llegan todavía a los juzgados, a manos de los jueces, pero están dentro de la administración de justicia. Respecto a lo que decía, por ejemplo, Gustavo, el retraso o el tiempo excesivo en el tema de las audiencias, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con casos que le escuchábamos a María Paula Romo y en otras entrevistas con elementos de la policía aquí en estos estudios decían que hay personas que tienen más de 60 detenciones? Hablaban de 63, 64, 65 detenciones y podemos entender que probablemente van a tener más. Bien, ese es el otro tema. Yo pienso que intento aclarar el asunto de la rémora en el despacho de las causas a estos niveles, no a todos los niveles. A ver, seamos muy claros. Yo estoy hablando principalmente a nivel de tribunales, es decir, donde hay una conformación de jueces para resolver un caso. A nivel de tribunales penales o a nivel de corte provincial. En eso hay que ser totalmente claro, porque es la asignación de jueces para el caso. Entonces, a ver, yo grafico el asunto. Hoy se está pasando, y les escuchaba a ustedes, una audiencia en el caso Copero. Miren, llevamos cuántos días en la audiencia. ¿Y por qué llevamos? Y quisiera explicar un poco eso rápidamente. No es porque es un tema de los jueces, es un tema del sistema. Los jueces se integran para conocer ese caso. Sin embargo, tienen que suspender la audiencia porque también tienen que reanudar otra audiencia o, por ejemplo, se les presenta una garantía jurisdiccional constitucional. Entonces, ese es el sistema. Nosotros abrigamos la esperanza de que el Consejo de la Judicatura, a través a través del vocal que conoce justamente esto, porque los vocales tienen áreas en el Consejo de la Judicatura, se logre resolver. Quiere decirnos que la justicia por su naturaleza es lenta. Bueno, no por su naturaleza, sino por el sistema creado en el régimen anterior. A eso me estoy refiriendo. Sí, es decir, y justamente es lo que se pretende hacer ese cambio. No, el pool de jueces es un problema en la administración de justicia, pero no creado por los jueces, sino creado por un nivel administrativo, no de esta época, sino estamos hablando del anterior Consejo de la Judicatura. Usted y Rosana decían el tema de las detenciones y las puestas en libertad. Yo había dicho, sin lugar a dudas, algo pasa en la sociedad y el rebote inmediatamente es hacia la función judicial. Y tienen la razón. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido el esquema que se maneja? La policía detiene a una persona y un juez le pone en libertad. Eso es la lectura. ¿Por qué el juez le pone en la libertad? Pero nos estamos olvidando de otro protagonista en esa escena social, que es la figura del fiscal. Y si me permite, Gustavo, muy rápidamente, cuando a una persona se le priva de la libertad porque ha sido sorprendida en delito flagrante, es inmediatamente llevada ante el juez penal y simultáneamente ante el fiscal. El juez en la audiencia lo que tiene que hacer es verificar si esa detención ha sido legal, si se le revisa, si se le dieron lectura o se le ofrecieron sus derechos constitucionales. La primera actuación del juez es decir, esta detención es legal. El agente de policía le detuvo porque a usted le sorprendieron arranchando los aretes. Las garantías de la persona. Exactamente, arranchando los aretes a esta persona y se le han leído sus derechos. Aquí viene lo que mediáticamente no se dice. La figura del fiscal. El fiscal es el único que puede decidir en el Ecuador si se inicia o no un proceso penal en contra de una persona y es el único que puede pedir si se le priva o no de la libertad a una persona. Entonces, un juez en el Ecuador lo que tiene que hacer es escucharle al fiscal. Si el fiscal le dice, vea juez, yo no voy a formular cargos, voy a hablar más bien coloquialmente, no voy a iniciar un juicio, para entendernos, aunque lo técnico, no estoy utilizando el término técnico, pero es importante comunicarnos de esa manera. Entonces, ¿qué le dice? El juez, ¿qué tiene que hacer? Si el fiscal le dice, yo no le voy a iniciar un juicio, no le voy a iniciar un proceso, el juez inmediatamente tiene que ponerle en libertad. Le pongo el otro escenario, el fiscal inicia el proceso y le dice, juez, yo no voy a pedirle la prisión preventiva, yo voy a pedirle una medida alternativa, es decir, que venga y se presente donde usted todos los jueves. El juez en buena medida, el fiscal
en buena medida va a estar también dependiente de qué evidencias le han entregado las autoridades de base, la policía, las personas que realizaron la detención. Es una cadena en ese proceso, ¿no? Pero al final lo que se comenta y lo que se dice y es lo que se plasma y es la realidad es que el juez la liberó, pero no sabemos por qué el juez le llegó a liberar. Yo le pongo un ejemplo estadístico muy rápidamente. Yo he venido trabajando un poco con la estadística. Nosotros tenemos diariamente un reporte de la unidad de garantías penales en donde nos indican cuántos casos hay de flagrancia. Me viene a la mente, no voy a ser exacto, voy a poner un escenario el mes de julio, por decirlo. El mes de julio se detienen a 71 personas. Me estoy un poco diciendo, no es exacto, ¿no? Pero para graficar, se detienen en el mes de julio a 71 personas, de las cuales a 50 personas se les inicia un proceso. Se les inicia un proceso penal de las 50. Y las 21, el fiscal dice, queda en investigación previa. Por lo tanto, de 71 detenidos por la policía, 21 salen en libertad. ¿Quién les puso? El juez. ¿Por qué les puso el juez? No porque el juez quiso ponerlos, sino porque simplemente el fiscal no inició un proceso penal en contra de esas personas. Entonces yo pienso que esa es una explicación necesaria que debemos tener los ciudadanos. Es decir, ¿qué pasa en esa esfera? Una persona con 70 detenciones. Sin lugar a dudas, a quien le corresponde ver si obviamente cuenta, como usted decía, Gustavo, con las evidencias necesarias para sostener eventualmente una formulación. Sin lugar a dudas, importante, corresponde al fiscal, pero llama la atención. Importantes estas explicaciones, sí. Doctor Valdivieso. No quisiéramos que se quede, sin embargo, sin respuesta el tema de qué está haciendo actualmente el Consejo de la Judicatura con este modelo de gestión que aparentemente está colapsando. Tener un juicio agendado para el 2020 o para el 2021 no es una administración de justicia ni eficaz ni rápida. Es lo que le decía Gustavo, justamente es lo que se está solicitando, es el asunto de que es aquella resolución expedida por el ex Consejo de la Judicatura, el pool de jueces. Pero ustedes son el Consejo de la Judicatura, sí. Usted no está en la cúpula, pero el Consejo de la Judicatura es el que tiene que reformar. Son cuestiones que, claro, eso tiene que hacerlo a nivel nacional y yo entiendo que se está trabajando sobre un proyecto de resolución y también se está revisando el tema del pool de jueces será revisado también. Exactamente. Porque y además, impracticable en muchos casos, sí, o detiene mucho la administración de justicia. Es lo que un poco yo lo que conversaba y les graficaba en ese sentido. Y por ejemplo, ahí viene de la mano el tema de lo que usted decía, Gustavo, y el hacinamiento carcelario. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el Consejo de la Judicatura? El Consejo de la Judicatura ya acaba de dar una respuesta con la creación de las unidades de garantías penitenciarias. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Constitución y al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal, en las ciudades en donde exista un centro de privación de la libertad, debe haber por lo menos un juez de garantías penitenciarias. Entonces, el Consejo de la Judicatura a nivel nacional ha designado 8 jueces en 4 ciudades donde hay los establecimientos carcelarios. Hablamos de Guayaquil, hablamos de Puerto Viejo, hablamos de Cuenca y hablamos del Cotopaxi. A Cuenca, de acuerdo a la carga procesal, se ha asignado un juez de garantías penitenciarias. No es que estamos aumentando el aparato burocrático en el Consejo de la Judicatura. Hay esa sensibilidad del Consejo de la Judicatura a nivel nacional de que optimizamos los elementos sobre el recurso humano. En el caso Cuenca, hay 16 jueces penales, de los cuales, y de acuerdo a la investigación, estadística que se realiza, se asignó a un juez de los 16, de ese pool de jueces, de 16 se tomó uno para que se convierta en el juez de garantías penitenciarias. ¿Qué va a hacer el juez de garantías penitenciarias en Cuenca, en Cotopaxi, en Guayaquil o en Puerto Viejo? Lo que va a hacer es estar vigilante del cumplimiento de los derechos de las personas. Tenemos que acelerar un poquito el paso, se nos acaba el tiempo. Sí. Doctor Valdivieso, su opinión sobre otra decisión de la Asamblea. Acabamos de quedarnos con la sensación, tras dialogar con el legislador César Carrión, de que muchas decisiones se toman de manera ligera en la Asamblea, por diferentes motivaciones.
Una más que se tomó es la de la aprobación para que se permita mostrar el rostro de delincuentes en delito flagrante. Ecuador ha venido trabajando en el tema de las garantías para las personas. Hay la presunción de inocencia de por medio, tantas veces violada cuando el propio entonces ministro del Interior, José Serrano, exhibía las fotos de los delincuentes como parte de los trofeos de los operativos que se realizaban. Se violó reiteradamente estas regulaciones en el anterior gobierno. Hoy, por presiones del Partido Social Cristiano, de la alcaldesa de Guayaquil, aparentemente la Asamblea cedió en este tema. ¿Qué consecuencias trae? Escuchamos ya algunos abogados que esto trae como principales víctimas a personas que en muchos casos resultan inocentes, pero que se ven involucradas en casos judiciales. Pero esa sentencia, esa vindicta pública ya ha actuado con la publicación de sus rostros. Sí, es enteramente, yo pienso que hay una suerte de retroceso en materia de derechos constitucionales. Como usted afirmaba y con total certeza, el asunto de la presunción de inocencia no es el tema de que hay que esperar hasta que un juez le declare la culpabilidad. El asunto es que en veces ya existen condenas públicas, es decir, si suponiendo que existe una mala detención de una persona y esta persona efectivamente no ha intervenido en el hecho, sin embargo se publicita su imagen, su nombre, su apellido, hay un tema muy complicado. ¿Quién repara el día de mañana? Usted me dirá o me dirán otros ciudadanos. Sí, indudablemente me van a decir, sí, claro, la reparación integral a través de el error judicial, y obviamente se le demandará al Estado y vendrá pero eso es un proceso judicial. Yo pienso que en un Estado constitucional como este debemos precautelar los derechos y los intereses de las personas. Entonces habría que ver políticamente, porque eso sí ya cae del mundo de lo político, porque esto es un asunto legal. Es decir, cómo es que la Asamblea Nacional entra a debatir un tema de que es un asunto eminentemente constitucional. Efectivamente, riesgos, amenazas hacia las personas inocentes o amenaza a la presunción de inocencia en Ecuador con la decisión tomada por la Asamblea. Sin lugar a dudas que se pone en riesgo la presunción de inocencia, el derecho al honor, a la imagen, al buen nombre. Que son equilibrios difíciles de manejar, podemos entenderlo. Por otra parte está esa posición cada vez más generalizada de la gente de que hay complacencia con los delincuentes, que es un tema que hemos hablado también esta mañana. Equilibrios difíciles de lograr. Rapidísimamente, doctor Valdivieso, el Colegio de Abogados a nivel nacional ha hecho pedidos concretos al Consejo de la Judicatura. Por una parte, este fue un comunicado del día de ayer, aplaude la evaluación que se está haciendo a los jueces de la Corte Nacional y pide que se amplíe a las Cortes Provinciales. Por otra parte, exige concursos de méritos y oposición más claros, más transparentes para designar notarios en todo el país. Hay quejas, hay denuncias a las cuales se ha referido incluso la presidenta del Consejo de la Judicatura. Exhorta también al defensor público a que se regularice el accionar de defensores públicos que dice están interfiriendo en áreas que corresponden al ejercicio profesional de los abogados. Una rápida respuesta a estos tres temas. En una parte de nuestra conversación yo había manifestado sobre el sistema de justicia y decía que tanto la Fiscalía formaba parte de la función judicial, siendo autónomo, lo es la Defensoría Pública sin lugar a dudas, y está todo el sistema relacionado con los jueces. Pero el Consejo de la Judicatura es el órgano de administración, control y disciplina dentro de la función judicial. Y como usted señalaba, y yo pienso que ese es un pronunciamiento a nivel nacional, es una necesidad de país, vuelvo a utilizar esa frase, de que se revise el sistema de justicia en el Ecuador. Por eso empezó el Consejo de la Judicatura y tiene que ir en orden escalonado. Empezó por la Corte Nacional de Justicia, un sistema de evaluación que está previsto en la Constitución, está previsto en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entendemos que este proceso termine en los próximos días, luego vendrá la integración temporal a lo mejor de los jueces de la Corte Nacional y habrá el concurso la convocatoria a un concurso nacional de oposición y méritos. Una vez que se integre la Corte Nacional, sabemos
vendrá a nivel de corte provincial, serán los juzgados, y obviamente también tiene que ver con el asunto de las notarías, la Defensoría Pública, todo lo que forma parte del sistema de justicia. Pero esto es un proceso que no es de largo aliento, no es que se puede hacer inmediatamente, toma tiempo, habrá que cumplir plazos y cronogramas de trabajo. Pero yo creo que el Consejo de la Judicatura es sensible ante estas preocupaciones que tiene un gremio tan importante como es el gremio del Colegio de Abogados, en donde, por ejemplo, en el caso Cuenca, el Consejo de la Judicatura ha puesto los ojos y a todas esas necesidades intentamos dar las mejores respuestas. Relacionado con el organismo del cual usted es parte, doctor Valdivieso, hubo un ciudadano de esta zona del país, Tomás Alvear Peña, que presidió la Escuela Judicial, si no recordamos más, y en todo caso fue altísimo directivo del Consejo de la Judicatura en la época de Gustavo Yalc. De él conocemos, se encuentra siendo investigado, pues se ha iniciado en su contra una indagación por lavado de activos. ¿Puede comentarnos algo sobre el tema? Desconozco realmente lo que usted me acaba de mencionar como noticia, desconozco el tema, o por lo menos entendemos aquí en Cuenca, a nivel que de mantiene consejo. un estudio jurídico con Gustavo Yalc actualmente en la capital de la República. También desconozco el asunto, es de Quito, no conozco, pero eso no ha repercutido a nivel de Cuenca, o sea, no, yo me cuidaría de comentar. Uh-huh. Y hablando en el tema del Consejo de la Judicatura Local y su persona, doctor Valdivieso, hubo también quejas contra usted por parte de funcionarios del Consejo de la Judicatura. ¿En qué ha quedado esto? Desconozco sobre esas quejas mías. ¿No le han llegado las quejas sobre usted? No me ha llegado absolutamente nada por el órgano regular, a mí desconozco. Extraoficialmente tampoco los conoce. Tampoco desconozco yo lo que usted me acaba de señalar. Yo me pronuncio en el momento en que yo oficialmente tenga algo, y usted sabe que estaremos sentados en la misma mesa conversando. Bien. ¿Algo más que informar a la ciudadanía, doctor Valdivieso? Solo quería concretar el tema que nos convocó acá en el asunto del caso conocido como el Mangajo. Miren las respuestas que se han articulado, porque eso también es importante rescatar en el caso del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. Está previsto para hoy a las 2 de la tarde una audiencia en uno de los casos, porque son varios casos y son la preocupación que tiene el grupo. ¿Cuántos casos configuran el Bueno, son Mangajo? varios, pero yo me voy a referir, por ejemplo, a 4 de los casos de ahora, ¿no? Son juicios que siguen por cuerdas separadas. Se siguen indudablemente. La presencia visual que teníamos allí de hace pocos instantes de Capolicán Ochoa, él está defendiendo a alguno de los algunas de las víctimas, sí, sabiendo que quien representa a las víctimas es el fiscal, esa es la idea. Pero quería comentarle en este sentido, el Consejo de la Judicatura ha sido muy consecuente, muy sensible frente al drama que viven las víctimas de estas infracciones, de tal suerte de que hemos articulado gestiones con la Fiscalía, y hoy, por ejemplo, me permito comentar, las mamitas, porque así se autodenominan, las madres de las víctimas de estos casos, han conversado por reiteradas ocasiones en el Consejo de la Judicatura, han sido atendidas. Hoy, por ejemplo, en la tarde creo que se da una audiencia de formulación de cargos en uno de los casos que se está investigando. Como decía Rosana, para el 14 de octubre está prevista la reanudación, digamos, la integración de la sala para conocer el recurso de apelación. Para el 3 de enero del año 2020 está prevista una audiencia de juzgamiento, es decir, ya ante un tribunal penal, y finalmente existe otra audiencia preparatoria de juicio que se va a dar el día 3 de octubre. Por lo tanto, yo creo que al margen del caso de la apelación, tenemos tres casos que están en sede fiscal, pero que ya se van a judicializar justamente en los próximos días. Yo creo que el Consejo de la Judicatura está respondiendo a ese clamor ciudadano y a un sector de la sociedad que se siente afectado por determinada conducta. Gracias, doctor Valdivieso. Hemos dado un vistazo rápido pero amplio a diversos temas relacionados con el Consejo de la Judicatura, organismo del cual el doctor Simón Valdivieso es director en esta ciudad.